No es ninguna novedad que las empresas pequeñas o conocidas como small caps llevan años por detrás del mercado. Sin embargo, en 2025 muchas han empezado a despertar y fondos de los que os voy a hablar hoy llevan mejor rentabilidad este año que los índices generales. Todos sabemos que en los últimos años las acciones magníficas, las conocidas como Nvidia, Meta, Amazon, etc., han sido las que han impulsado los índices al alza. De hecho, ahora mismo las 10 empresas más grandes del S&P 500 representan el 41% del índice, es decir, casi la mitad, mientras que las 490 empresas restantes representan el otro 59%. Si miramos, el último mes el Russell 2000 ha superado a todos los índices, subiendo más de un 7%. Y en los últimos 3 meses ha liderado las subidas a medida que descontaba los recortes de la Reserva Federal. Y ahora nos preguntamos si es el momento de que por fin las small caps rompan máximos, esta consolidación que llevan haciendo más de 4 años, y empiecen a sumarse al movimiento del resto de índices. Y aunque aquí estemos mirando el Russell 2000 como representación de las small caps estadounidenses, enseguida te contaré por qué este índice no es, en mi opinión, el más correcto para llevar a largo plazo. Así que en este vídeo, ya que me lo habéis pedido, os voy a presentar distintos índices de small caps para que los conozcáis, para que podáis saber qué es lo que replican y sobre todo para que podáis valorar si encaja con vuestra estrategia o cartera de inversión. Os presentaré algunos ETFs indexados, pasivos, pero también algunos fondos de gestión activa que me encantan, por si queréis destinar una pequeña parte de vuestra cartera a incorporar estos fondos a largo plazo. Dicho esto, no olvides apoyar el vídeo si te gusta y vamos con él. Hace 2 meses y medio os traje un vídeo al canal hablando de que todo apuntaba a que Wall Street estaba entrando en una fase muy especulativa, donde los activos de riesgo tienden a liderar. La tesis era sencilla: si resulta que el gobierno está ejerciendo presión a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés en un entorno en el que el suelo de inflación sigue siendo elevado y las condiciones financieras son extremadamente laxas, esto podía generar un rally en los activos, sobre todo de más beta y de más riesgo. Y es lo que los mercados han ido haciendo en los últimos meses. Y a partir de aquí, que ya han vuelto los recortes, tenemos 2 opciones. O bien la economía aguanta y entonces estos recortes son positivos para el mercado, o bien la economía se desacelera y entonces no serán tan positivos. De hecho, este gráfico de Goldman Sachs muestra que desde junio las empresas que tienen deuda de interés flotante han liderado contra el mercado. Y curiosamente, un 36% de la deuda que tienen las small caps, las empresas pequeñas, es flotante. Esto significa que si los tipos de interés bajan, esto les beneficia, puesto que les alivia el balance. Y uno de los problemas de exponerse a las small caps es el riesgo que eso conlleva, puesto que si miramos uno de los índices que se toma como referencia, que es el Russell 2000, para medir las empresas de pequeña capitalización estadounidense, vemos que el 46% del índice no genera beneficios netos. Eso significa que casi la mitad del índice pierde dinero. Por lo que entenderás que utilizar múltiplos o métricas como el PER, que nos dice cuántas veces estamos pagando por los beneficios netos de la empresa, no es algo óptimo, puesto que la mitad del índice no genera beneficios, por lo tanto no tiene múltiplo PER. ¿Y entonces por qué el Russell 2000 está liderando? Pues por su componente sectorial y de alto riesgo. Fijaros, por ejemplo, en este gráfico. Recopila un índice de las acciones más vendidas en corto, es decir, con más posicionamiento bajista. Y como veis, el gráfico ha empezado a subir de forma vertical. Eso significa que el mercado se está exponiendo a activos tan especulativos como son en este caso las acciones con más apuestas bajistas. Es decir, ya el mercado está intentando fastidiar a todos los que tienen posiciones bajistas para hacerles recomprar y salir de la posición, aunque eso suponga exponerse a activos extremadamente especulativos y que no generan ningún beneficio. Es por ello que el Russell 2000 lo veo interesante siempre y cuando sea para aprovechar algún movimiento especulativo, no como posición que yo personalmente tendría a largo plazo durante 10, 15 o 20 años. Prefiero el Russell 2000 utilizarlo como forma de exponerme cuando creo que hay mucha especulación y apetito por el riesgo en los mercados, y hacerlo con un ETF con el que pueda poner un stop loss en caso de equivocarme. Por ejemplo, una de las roturas que estoy vigilando, que no sé si se confirmará mientras estoy grabando este vídeo, por el momento está intentando romper, pero como veis es un cap and handle
semanal que lleva intentando hacer el Russell de una base de más de 4 años. Así que te presento el primer producto, este ETF del Russell 2000, que es el más popular en Estados Unidos. Pero recuerda, 46% de las empresas no tienen beneficios. Tiene un alto peso en sector financiero y sobre todo en banca regional. Esa la puedes seguir con el ticker KRE. Por lo tanto, si tiene un 20% en banca regional y industriales, sabes que seguramente el Russell 2000 lo hará en función de cómo lo hagan este tipo de empresas, por lo que puedes seguir también la banca regional para ver qué tal evoluciona. El ETF del Russell 2000 lo puedes encontrar bajo el ticker IWM en bolsas estadounidenses o bajo el ticker ZPRR en bolsas europeas. Pero Javier, ¿y si quiero tener menos riesgo e ir a por empresas de un poco más calidad? Bueno, pues aquí te presento el segundo producto, el segundo índice, el S&P 600. ¿Y por qué este índice tiene menos riesgo? Pues porque incorpora un factor de mayor calidad. Y es que, además de seleccionar empresas de pequeña capitalización, aplica un filtro de que solo va a seleccionar empresas con beneficio neto positivo, es decir, que hagan dinero. Las empresas deben tener un beneficio neto en el último trimestre presentado y en los últimos 4 trimestres. Por lo que esto nos permite utilizar la métrica PER, puesto que ahora dentro de este índice todas las empresas tienen beneficio neto. Aquí, como podéis observar, os dejo una tabla de los dos índices para que podáis comparar más o menos en detalle. Ahora entonces sí que podemos fijarnos en el múltiplo PER del S&P 600 y si vemos el gráfico de Yardeni Research vemos que está cotizando en color azul a unas 15 veces beneficios del año que viene, lo que supone una valoración pues un poco más atractiva de lo que están cotizando algunos otros índices. Ahora bien, comparemos el Russell 2000 y el S&P 600 para ver cómo lo han hecho en la práctica. El Russell 2000 ahora mismo está superando al S&P 600, como podéis ver en el último año, pero en los últimos 5 años el S&P 600 ha obtenido mejor rentabilidad y le saca alrededor de un 10% al Russell 2000. También he descargado un análisis que se elaboró en 2023 y que analiza los últimos 10 años. Y como veis también, el S&P 600 supera al Russell 2000 en rentabilidad. En cuanto a volatilidad y caída máxima, ambos índices han tenido más o menos lo mismo en los últimos 5 años, lo cual es sorprendente, puesto que yo esperaba que el S&P 600 tuviese una menor caída máxima y una menor volatilidad, debido a este factor de más calidad. Pero no ha sido así. Y Javier, ¿qué pasa si quiero exponerme a niveles small caps globales, no solo Estados Unidos? Porque, por ejemplo, hablamos mucho de las small caps europeas el año pasado que cotizaban a múltiplos ridículos y muchas de ellas siguen haciéndolo. ¿Qué pasa si quiero exponerme a más mercado? Bueno, pues tenéis índices pasivos también de MSCI World. Igual que MSCI World tiene su índice normal y el ACWI que incorpora emergentes, también tiene las versiones de small caps. Y podemos irnos a un MSCI World Small Caps, a un MSCI Emergentes Small Caps o a un MSCI ACWI Small Caps, que incorporaría tanto países desarrollados como países emergentes. Uno que personalmente me gusta para ir global es el iShares MSCI World Small Cap UCITS. En este caso, este estaría disponible para europeos y como veis, pues lo que va a hacer es exponerse a nivel global de países desarrollados a pequeñas empresas. Sigue teniendo un 53% del peso en Estados Unidos, pero la otra mitad del índice lo vas a tener en otros países como Japón, Reino Unido, Australia, Canadá, etc. Este va a promediar sobre todo peso en industrial y va a tener un poquito menos de peso en financiero que lo que tiene el Russell 2000 en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué tal lo hace este índice? Pues en el último año está ganando al Russell 2000, como podéis observar, tuvo una menor caída durante la guerra comercial y esto se debe a que este año muchos flujos han rotado a mercados internacionales. Debido a la caída del dólar, hemos visto cómo bolsas europeas o incluso bolsas asiáticas también lo han hecho bien durante el año. Por eso le saca mucha ventaja al Russell 2000. Si miramos a 5 años, estamos viendo una rentabilidad que más o menos es muy similar. Sí que es verdad que tengo que decir que la volatilidad es bastante menor. Si bien la del Russell 2000 es del 23% en los últimos 5 años, la del MSCI World Small Caps es del 16%, con una pérdida máxima a 5 años del menos 22%, mientras que la del Russell ha sido del menos 30%. Y si querías exponerte al MSCI World Small Caps, pero quieres hacerlo con un índice en vez de con un ETF, recuerda que tienes también el Vanguard Global Small Caps, con un coste de 0,30%. Este fondo te permitiría indexarte a esas Small Caps a nivel global. Y ahora por último os quiero mostrar dos fondos de inversión globales que también invierten en empresas pequeñas, small caps, y que lo están haciendo muy bien en los últimos años y que personalmente son dos fondos que a mí me gustan y me convencen. Como veis, obviamente los costes son mucho mayores porque aquí hablamos de fondos de gestión activa. Empezamos con este primer fondo, Janus Henderson Global Small Caps. En este caso lo que va a hacer es seleccionar small caps a nivel global de varios países. De hecho, aquí tenemos la estrategia.
El fondo busca generar crecimiento a largo plazo e invierte al menos el 80% en instrumentos de empresas pequeñas en cualquier industria y en cualquier país. Y son empresas que se encuentran en el rango de capitalización bursátil de las que se incluyen en el índice que hemos visto antes, el MSCI World Small Cap Index. Como veis, para haber sido Small Cap no lleva malas rentabilidades tanto en 2023 como en 2024, incluso este año. Hablamos de unas comisiones un poquito mayores debido a que obviamente es un fondo de gestión activa. Lo que van a hacer es buscar las que consideran las mejores empresas a nivel global de Small Caps. Si miramos, sobre todo, vemos que el perfil obviamente es Small y un poquito de Mid, y como vemos están más centrados en Small Caps, pequeñas empresas, pero de temática crecimiento. Algo que, bueno, si bien normalmente han sido blend, una mezcla entre value y growth, pues ahora están más inclinados hacia growth. El 97% del fondo ahora mismo está en renta variable y según las métricas tienen un precio-beneficio ahora mismo, un PER en el fondo de 15 veces, más o menos lo que estaba cotizando el S&P 600. En cuanto a sectores, vemos un poco lo mismo que hemos visto en anteriores índices de small caps. Dominan sobre todo industriales. Sí que es verdad que aquí tenemos mucho menos servicio financiero que lo que vemos en los índices estadounidenses. Cuando analizamos, por ejemplo, Russell 2000, casi todo el peso es servicio financiero, pues aquí vemos mucho menos y vemos un poquito más de consumo cíclico, tecnología y algo de salud. Si miramos por país, pese a ser global, no quita que siga teniendo un 60% en Estados Unidos. El otro 30% en Japón y luego Australia, Canadá. Es decir, un perfil por países muy similar al que tiene el MSCI World Small Caps. Si miramos las métricas de riesgo a 5 años o 3 años, lo que queráis mirar, si miramos a 5 años, vemos una caída máxima del menos 18%, lo cual está bastante bien si lo comparamos con los otros índices que hemos visto. Desviación estándar de 16%, también comparado con el resto de índices está bastante bien, y un alfa de 5 con una beta más o menos cercana a 1, lo cual sería un riesgo de mercado casi igual al propio mercado. Ratio de Sharpe, que sería unidad de rentabilidad por cada unidad de riesgo asumida, en este caso la unidad de riesgo sería la volatilidad, estaría en 0,72, lo cual está bastante bien. Así que como veis, un fondo bastante interesante, un fondo que obviamente tiene una comisión pues que es algo elevada, pero que no lo ha hecho nada mal en los últimos años. Otro fondo interesante es el Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity, donde básicamente va a aplicar una estrategia sistemática para seleccionar en base a multifactores. Aquí en el canal hemos tocado mucho lo que son los factores y si quieres pídeme y te paso vídeos sobre este tema que he tocado en el canal. Y básicamente van a seleccionar a través de este proceso cuantitativo cuáles son las mejores empresas en las que exponerse en el índice. Y como veis, pues lo está haciendo bastante bien. Year to date lleva, más de un 20%, pero en los últimos años tampoco lo ha hecho del todo mal y en 2022 tampoco la caída fue exagerada. Hablamos de un fondo ahora con un coste también alto, porque hablamos ya de gestión activa. Como vemos, el 100% casi del fondo está invertido en renta variable y aquí tenemos un perfil bastante similar al que hemos visto antes, quizás un poco más blend, con un poquito más de sesgo value dentro de las pequeñas empresas y como veis ahí nos lo sitúa. Precio-beneficio cotizando más o menos a lo mismo, 15 veces, y como vemos en sectores tenemos algo de diferencia. Bueno, seguimos viendo también bastante peso en industrial, en servicios financieros, en consumo cíclico y este tendría un poquito más de peso en salud. Si antes hablábamos de un 8% en el anterior fondo, en este estaríamos hablando de un 10% de peso en salud. Y por países vemos un poco más de peso en Estados Unidos que en el anterior fondo, casi un 70%. Como veis tienen bastante posiciones en el fondo, así que no está para nada muy concentrado, al revés tiene muchísimas posiciones y bueno, pues sería una especie de mini índice con ese factor sistemático de elección de esas posiciones. Si miramos el riesgo vemos una desviación estándar un poquito superior a lo que veíamos en el otro fondo, un poco menos de alfa, una beta muy similar, un ratio de Sharpe un poquito menor y como vemos una caída máxima un poquito mayor. Así que como ves, dos fondos que te invito a investigar en detalle si te interesa incorporar este tipo de empresas en tu cartera. Recuerda que las small caps son empresas más arriesgadas. Si tienes un horizonte temporal por delante muy amplio, sí que tiene sentido incorporar cierto porcentaje de small caps a tu cartera, puesto que pueden generarte una revalorización extra en el largo plazo, aunque en los últimos 5 años no haya sido así. Ahora bien, si eres un perfil muy conservador, ten en cuenta la volatilidad y la caída máxima que pueden experimentar este tipo de acciones. Recuerda que esto no es una recomendación de inversión, yo te expongo los productos que considero mejores que hay en el mercado ahora mismo para que tú puedas valorar, conocerlos y saber si se adaptan a ti o al contrario, mejor ignorarlos. Espero que este vídeo te haya gustado y si es así no olvides dejar un buen like y si quieres aprender mucho más te dejo cursos por aquí que te van a servir y que te van a ayudar mucho. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao.